Aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida, dándoles gracias a Dios por su misericordia y dispuestos para que compartamos un tiempo de oración y de enseñanza de la palabra. Damos la cordial bienvenida a todos y deseando bendiciones del Señor a cada uno. Bueno, vamos a empezar con un tiempo de oración. El apóstol Pablo dice a los Efesios, cuando escribe, él ora a Dios y les pide un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de el entendimiento. Él pide que se le alumbren los ojos, o sea, una iluminación, para que puedan comprender cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que esperamos en Él. Vamos a orar, vamos a colocar delante de Dios nuestras vidas, vamos a hacer una oración. Espero que hayan estado eh, orando conmigo para la hermana Fabiola, las peticiones que hay, la hermana Yolanda y Alex, creo llama el hijo de la hermana eh, Blanca Janet. Vamos a seguir orando por ellos, invocando el nombre de Dios, dándole gracias a Dios por nuestras vidas, dándole gracias a Dios por su protección, por su cuidado, por su amor eterno y también pidiendo por estas personas necesitadas. Son nuestros hermanos. Cuando un miembro del cuerpo se duele, eso tenemos que aprenderlo. Vamos a ir aprendiendo todas estas cosas. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendito Dios de los cielos, por este día y por esta oportunidad que nos da de invocar tu nombre, Señor. Venimos delante de ti agradecidos, Señor, con tu cuidado, con tu amor, con tu fidelidad, con tu bondad, Señor. Queremos expresarte el sentimiento más profundo de nuestro corazón, Señor, el sentimiento de gratitud, de amor, de fidelidad, porque tú nos amaste primero, Señor, por eso podemos amarte, Dios. Ayúdanos, Señor, para que día a día, Dios de los cielos, nuestro corazón se pueda abrir, Señor, a tu palabra, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor. Hoy oramos, Dios mío, bendito Dios de los cielos, para que tú nos concedas ese espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que esperamos en ti, porque tú eres el que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y hoy, Señor, yo te vengo a pedir la guianza, te vengo a pedir la dirección, te vengo a pedir, Dios mío, Señor, el alimento, Señor, sólido, Señor, que tu iglesia tiene que recibir. Que seas tú, Dios mío, guiando, Señor, mi corazón, guiando mi mente, Señor, poniendo palabra en mis labios, Dios mío. Y Señor, y abriendo el corazón de tu pueblo, Señor, para que puedan recibir, Señor, una palabra de edificación, de entendimiento, de sabiduría y de gracia. Ayúdanos, Señor, bendito Dios de los cielos, a entender, Señor, tus caminos y andar en ellos, Señor. También suplicamos en esta mañana, Dios mío, por la salud divina. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios de poder. Eres el Dios de toda gloria, eres el Dios eterno, el Dios maravilloso, el Dios excelso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que de ellos hay. Y hoy venimos a pedirte, Dios mío, con humildad, con sabiduría, con entendimiento, Dios mío, pedirte, Señor, que te manifieste, Dios, que obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Señor, que traiga, Dios mío, revelación de tu palabra, Señor, que necesitamos, Dios mío, de ti. Pedimos, Dios mío, Señor, con sabiduría, con entendimiento, porque nuestra hermana sea restaurada, Señor, porque pueda ser, bendito Dios de los cielos, liberada, Dios mío, Señor, de toda opresión, Padre, para que ella pueda ser libre de toda enfermedad inmunda, Dios mío, toda dolencia, Señor, Padre maravilloso. Tú nos creaste a tu imagen, Señor. No nos creaste, Dios mío, para ira, sino para alcanzar salvación, Señor. Yo te pido, Señor, que nada de estas cosas, Dios mío, interfieran, Dios de los cielos, en tus planes, Dios mío. Señor, que no haya desánimo, que no haya, Dios mío, Señor, incredulidad. Yo sé que tenemos que ser probados como el oro fino, Señor, pero necesitamos de tu ayuda. Tú no permitirás que seamos atormentados, afligidos, tentados, más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación nos darás una salida
para poder soportar, Señor. Ayúdanos, Señor, que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda enternecer con, Señor, con tu misericordia. Igualmente, Señor, por la hermana Yolanda Álvarez, Dios mío, Señor, en su tribulación, en su necesidad, Señor, sea suplida, Dios mío, que su hijo, Dios mío, pueda reaccionar, Señor, ante el tratamiento, Dios mío, Señor, ante el cuidado, que sea tu mano poderosa sobre esta casa, trayéndole, Dios mío, reposo, descanso, trayéndole, Dios mío, Señor, libertad, Señor, bendito Dios de los cielos, Padre. Igualmente colocamos, Dios mío, Señor, a Alexander, Dios mío, pidiéndote, Señor, que él pueda conocerte, pueda confiar en ti, echar sus cargas sobre ti, pueda, Dios mío, recurrir a ti, oh Dios, que tú eres el único, Señor, que nos puede librar, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sostener, el único, Dios mío, que puede librar nuestras vidas, Dios de los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos, te damos todo el honor y te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y te damos toda la adoración y te pedimos, Dios mío, que llene nuestras vidas, que aliente, Dios mío, nuestros corazones y que traiga, Dios mío, libertad, Señor, a nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear, Señor, en tu verdad y podamos deleitarnos, Dios mío, Señor, dándote la gloria, Padre, que al reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, en torno, Dios mío, a tu palabra, en torno a tu verdad, Señor, podamos reaccionar y podamos producir los frutos, Dios mío, que tú tanto demandas de nosotros, Señor, y que son necesarios, Dios mío, Señor, para que otros, Señor, se puedan sustentar, Señor. Oh bendito Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, te damos la adoración, Señor, y te damos la exaltación, Señor. Te damos el honor, Señor, y creemos, Dios mío, que tú eres fiel y poderoso para traer a nuestra vida el entendimiento y la sabiduría, Dios. Ayúdanos, Señor, y que día a día podamos, Dios mío, Señor, congregarnos para lo mejor, Señor. Podamos entender, Señor, que tú eres fiel y que tú eres poderoso, Dios, que tú eres excelso, que tu palabra es firme, que tu palabra es verdad, que tu palabra, Dios mío, Señor, es eterna, Señor, y que tú, Dios mío, Señor Dios Todopoderoso, llena nuestro corazón, Señor Dios. Danos, Dios mío, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, el poder, Dios mío, Señor, para entrar en tu presencia, Señor, para proclamar tu grandeza y para proclamar, Dios mío, tu santidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, oro por ellos, Señor, para que tú, Dios mío, traiga bendición, para que tú traigas, Dios mío, Señor, provisión, para que tú traigas, Dios mío, consuelo a sus corazones, paz, Señor, traiga libertad y traiga, Dios mío, Señor, entendimiento, que podamos ser sabios, Padre maravilloso, y podamos entender, Señor, de que tú, Señor, eres fiel y eres poderoso, Señor, para hacer que nuestra vida pueda girar en torno, Dios mío, Señor, a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias te damos y alabamos, Señor, tu nombre santo, Dios. Te damos gracias y bendecimos tu presencia, Señor. Exaltamos tu poder, Señor, y proclamamos, Dios mío, tu grandeza y tu santidad. En el nombre de Jesucristo el Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a manifestar, Dios mío, Señor, en todo lugar la fragancia de tu salvación. En el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, a los que no han participado del saludo, reciban un cordial saludo y gracias por su participación, por su apoyo, porque estamos apoyando la obra del Señor y estamos retroalimentándonos. Yo quisiera que para mañana, con la ayuda del Señor, desde hoy empiecen a hacerme llegar sus preguntas, no importa, yo las ordeno aquí para darle prioridad y vamos a contestarlas todas, sus inquietudes, no importa cuáles sean, Vamos a hablar un poquitico,
de la palabra de Dios, vamos a hablar acerca del sacerdocio. Vamos a hablar de cosas que son interesantes, que muchas veces no hemos sabido captar, que muchas veces no hemos sabido entender y que no hemos sabido aplicar a nuestra vida espiritual. Dice la palabra que toda la Biblia está escrita para enseñarnos, para redargudirnos, para corregirnos, para darnos entendimiento, para que seamos sobrios, para que podamos crecer, para que podamos desarrollar todo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Este es el planteamiento que voy a hacer hoy. Vamos a ir a Hebreos. En el libro de los Hebreos capítulo 5 vamos a hablar del sacerdocio. Bueno, vamos a hablar de la superioridad del sacerdocio. Cristo es superior a todo. Cristo, vamos a hablar un poquitico de esto. Cristo es superior a todo lo que hay sobre la tierra, es superior a toda creación, a todo proyecto religioso, a toda interferencia de hombres, a todo pensamiento, concepto, opinión y a toda administración que tenga a hacer los hombres. Hay veces nosotros ponemos demasiado los ojos en los hombres, y está bien, Dios ha dotado a su iglesia y le ha dado dones espirituales y le ha dado talentos y le ha dado muchas cosas, le llaman riquezas de gloria, las ha puesto en nosotros. Pero con todo y eso, nosotros tenemos que reconocer que no es el hombre, que es Dios, que el hombre únicamente es parte de un plan, de un propósito y un instrumento en las manos de Dios. Vamos a tratar de entender esto para que al final podamos ministrarnos acerca de estas cosas. Hay enfermedades, hay luchas, hay problemas, hay necesidades. Ahí tenemos hijos con conflictos, parientes con conflictos, nosotros mismos tenemos conflictos y muchas veces no sabemos dónde acudir. Vamos a mirar aquí en Hebreos capítulo, dice que el Hijo es superior a los ángeles, que el sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios, porque es un sacrificio uno solo para todos. La carta de los Hebreos trata el contexto de eso, demostrar de que Cristo es superior a cualquier sacrificio, porque ellos habían vuelto a sacrificar otra vez animales. Ya usted sabe el contexto de la carta, por lo pronto voy a tocar nomás este punto. Y entonces Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a cualquier ministración. Dice que Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces Él es nuestro sacerdote. Vamos a mirar qué es un sacerdote. Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a interceder. Nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Vamos a ir aclarando los puntos que yo quiero que usted comprenda, o que debemos comprender. Nosotros, dice la Biblia, que somos un reino de reyes y sacerdotes, que Él nos ha hecho sacerdotes. ¿Por qué nos ha hecho sacerdotes? Nosotros somos parte del sacrificio de Cristo, somos la causa del sacrificio de Cristo, y como tal somos el testimonio de su sacrificio. No vamos a leerlo, ya usted lo conoce. Del libro de Levítico, del capítulo 2, dice que todo sacrificio a Dios debía llevar sal, que la sal no podía faltar en ningún sacrificio, de tal manera que se hacían los altares y se colocaba el sacrificio, y sobre el sacrificio se colocaba la sal y se quemaba para olor fragante. Entonces el Señor dijo: ustedes son la sal del mundo. O sea, ustedes son los que están, los beneficiarios, ustedes son parte, ustedes. Por eso nosotros tenemos que cargar la cruz y ser crucificados juntamente con Cristo. Entonces él dice: nunca faltará la sal del sacrificio de Cristo. La sal esa era a tiempo perpetuo, que se había que hacer. En Levítico 2 lo dice. Ya hemos nombrado esos versículos, aunque no está mal leerlo de nuevo, porque habrán algunos que no lo recuerdan. Voy a ir a Levítico 2, perdóneme, déjese ser usted quietico ahí. Y dice, a ver,
Dice aquí, ninguna ofrenda, el versículo 11 del Levítico 2 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. La levadura es símbolo de pecado, ¿no? O pecado, cosas comunes. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel, la miel es un agente contaminante de corrupción, la miel se, se, se corrompe, ¿no? Y dice, ninguna ofrenda, ninguna cosa leuda, ni de ninguna de miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. O sea que la única ofrenda en olor grato es esta, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces dijo el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. De tal manera que toda ofrenda que nosotros hagamos a Dios no es lo que le demos nosotros a Dios. Sí, esa es la ofrenda, lo que nosotros le demos. Sea alabanza, sea adoración, sea una ofrenda votiva. Cuando digo votiva, quiere decir un voto que uno haga. No está hablando de pactos con Dios, no está hablando de Señor, yo hago un voto de mi corazón. Yo te pido, Señor, que me ayude. Como Jacob, Jacob hizo un voto, ¿no? Si me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me llevares y me trajeres, me guardares en el viaje, y me llevares y me trajeres otra vez en paz a mi casa, tú serás mi Dios. No le está diciendo que lo va a reconocer como Dios y lo guarda, sino le está diciendo es, tú serás primero para mí, el Dios de mi padre, el Dios de la creación, el Dios mío. Y de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo. No dijo que iba a diezmar si le iba bien. Hizo fue un voto de no olvidarse del diezmo. No estamos hablando de diezmo ni nada, estoy únicamente diciendo que es una ofrenda votiva. Entonces en toda ofrenda había que poner sal. La sal hacía recordar el propósito del sacrificio. Es a estatuto perpetuo. El Señor dice nosotros somos la sal de sacrificio. Cuando Cristo es crucificado, ese es el sacrificio que se presenta a Dios y en él vamos contenidos nosotros, que somos la sal de la tierra. Entonces Él murió, pero nosotros estábamos ahí en ese sacrificio, ya estábamos, todos los creyentes, los que hemos creído, los que han de creer por la palabra, están representados en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Punto. Bueno, hay otras aplicaciones que la sal preserva, todo está correcto. Pero lo verdaderamente revelador de la palabra es que nosotros estábamos presentes en el sacrificio de Cristo. Que Cristo, cuando fue sacrificado, a pesar del dolor, del flagelo, de todo, nunca perdió la visión y nunca perdió el propósito de Dios de saber que Él estaba siendo crucificado por nosotros. Bueno, eso queda ahí. Ahora sí vamos a leer el texto inicial de Hebreos, capítulo 5. Bueno, dice el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, o sea, es constituido, es puesto por Dios para, lo declaró sacerdote para una función, este es constituido. Usted y yo estamos constituidos sacerdotes, porque él dijo, ustedes son sacerdotes. Y dice, en lo que se es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En todo lo que a Dios se refiere, nosotros tenemos familiares necesitados, enfermos, descarriados, con problemas, con dificultades, metidos en problemas judiciales muchas veces, pero entiéndalo, para que seamos más eficaces en la oración. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Él vive para interceder por nosotros, pero Él no está intercediendo por nosotros para que el Padre nos dé dinero, nos dé una propiedad, nos dé un beneficio. No, el sacerdocio de Cristo es únicamente por el pecado y nosotros somos sacerdotes de Él, somos los sacerdotes ayudantes. Uno solo es el sacerdote principal, el sumo sacerdote.
y Él es nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes que ministramos en el atrio y ministramos a veces en el lugar santo, quemando incienso, pero el que entra al lugar santísimo, con la sangre para hacer expiación por los pecados, es el sumo sacerdote. En este caso Cristo fue el que se hizo un sacrificio, o sea, Él mismo fue sacerdote y Él mismo fue el sacrificio y Él mismo es la ofrenda para Dios. Y la sangre misma de Cristo es la que nos limpia de pecado. Eso es algo que la mente humana como que no la puede captar fácilmente. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Me preocupa mucho que tenemos dificultades, problemas, necesidades y oramos, y muchas veces no hay eficacia en oración porque no sabemos fungir como sacerdotes, y como sacerdotes de Dios, todos los cristianos tenemos que aprender cómo se ministra como sacerdote. Y él es constituido por Dios a favor de los hombres. Nunca un cristiano debe orar en contra de otro, ni quejándose a Dios por el pecado de otro, ni porque otro le dé fastidioso, ni porque le molesta, ni nada. Está constituido sacerdote. Él nos constituyó a nosotros sacerdotes para que estemos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y los hombres en lo que a Dios se refiere, lo único que tiene que hacer el sacerdote es ser intermediario, es ser un puente, es ser un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres para conducir al pecador a Cristo, porque se nos ha olvidado eso. Yo veo que se ora mucho, se intercede mucho y se pide. Sí, tenemos que pedir porque el Señor dijo que pedid se os dará, buscad hallaréis, llamad y se os abrirá, que Él no se tardará en responder a sus hijos que claman para que le hagan justicia, etcétera. Él mandó velar y orar para no entrar en todo eso. Yo lo sé, y todo eso nosotros lo practicamos, pero se nos olvida algo muy importante, que es fungir como sacerdotes. Y entonces el sacerdote dice, para que se muestre paciente con los ignorantes. ¿Quién es un ignorante? Uno que no conoce. Tenemos que tener paciencia con el que no conoce, que puede ser que sea del mismo pueblo nuestro, el pueblo de Dios, pero que no conoce. Dice, con los ignorantes y con los extraviados. Hay uno que no conoce y no anda con el Señor, y hay otro que caminando con el Señor está extraviado, y esa es una función que nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que comprender. ¿Se extravía de qué? Se extravía del camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Hay unos que son ignorantes. ¿Ignoran por qué? Hay unos que ignoran voluntariamente, que no se alzan de hombros y no les importa qué dice la palabra, no les importa si lo están haciendo bien o no. Hay otros que se han extraviado sencillamente porque han ido detrás de un hombre, y ese hombre ha tomado un mal camino y él lo ha seguido. Y entonces prácticamente él no se desvió porque él quería desviarse, sino porque no tenía puestos los ojos en Jesucristo, porque no dependía de la palabra, porque no atendió la sana doctrina. Entonces puede que se extravíe. Entonces nosotros debemos mostrarnos pacientes con los ignorantes y con los extraviados. Y por causa de ella, porque él pues dice, perdón, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que a nosotros nos rodea. No dice que estamos llenos de debilidad, por favor. Estamos rodeados de debilidad. La debilidad nos rodea, y puede llegar un momento en que nos asfixie, nos toque. Por ejemplo, en este problema de la pandemia esa, el coronavirus y todo eso, el COVID-19 es que llama el aparato ese. Entonces, las recomendaciones es que estamos rodeados de gente que no sabemos quién está infectado. Ahora dice que entró el virus porque venía de afuera, de esas naciones que se contaminaron, vinieron en vuelos comerciales, bueno, en diferentes formas.
se cerraron las fronteras, se paralizó el turismo, a lo último se cerraron centros empezaron cerrándose los centros de reunión, de mucha conglomeración de gentes, y por último pues hasta la iglesia pues nos podemos y entonces reunir, que una persona tiene que estar distante de otra 2 metros mínimo, usar guantes, usar tapabocas y todas esas prevenciones, ¿cierto? Pero estamos rodeados. Y la Biblia dice que, la Biblia no, perdón, dicen los protocolos que se usan para esto, que el virus ahora llegó, infectó a una persona y los de aquí infectan a otros, entonces ya se convierte en se llama virus nativo, o sea que no hay necesidad de traerlo de afuera, sino que ya habita entre nosotros, que se puede contagiar en cualquier parte, cualquier persona se puede contagiar. Entonces, los protocolos nos dicen que nosotros debemos guardarnos allá, guardarnos. Y una de las cosas que yo comparo esto con lo que le estoy hablando acerca de que tenemos que postrarnos pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que el mismo sacerdote que somos nosotros, estamos rodeados de debilidad, entonces estamos rodeados para hacerle la semejanza como a ese virus, ¿no? Que no nos podemos acercar a las personas, no podemos evitar que él se nos acerque. Nosotros sabemos que no nos podemos acercar, pero tenemos que evitar que nos aprieten, estar en conglomeraciones, montar en transporte masivo, que nos aprieten y todo eso, porque cualquier persona que nos toque puede venir y puede terminar una persona contaminada, y al punto de que puede ese virus afectar sus defensas y puede terminar muerto. Entonces aquí yo quiero hacer énfasis en esto, porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros estamos rodeados de debilidad, estamos rodeados de debilidades, entonces una debilidad nos puede tocar en cualquier momento. Esa es la causa por la cual el apóstol Pablo escribe y dice que debemos mostrarnos pacientes con los ignorantes y con los extraviados, puesto que también nosotros estamos rodeados de debilidad. ¿Cuál es la debilidad de los anteriores? Unos, extraviarse, y otros, ignorar. Entonces, a veces nosotros pensamos que casi siempre el creyente está rodeado de debilidad, porque esa debilidad lo lleva a ignorar los extraviados. Hay gente que está extraviada y nosotros los ignoramos. Hay gente que no camina conforme a la palabra y nosotros ignoramos. Tenemos que hacer dos funciones. Número uno, no seguirlos a ellos, no dejarnos arrastrar, no dejarnos llevar de su forma de actuar, y enderezarlos, encauzarlos en el camino. Esa es la función del sacerdote. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, y él vino y él dijo: mi reino no es de este mundo, mas sin embargo él vino para sacarnos a nosotros de todos esos conflictos. Bueno, ahora, por causa de esta debilidad que nos rodea, que en un momento nos puede tocar la debilidad, nos rodea, nos aprieta, estamos rodeados de debilidad. La debilidad viene por causa de las contaminaciones del mundo, por causa de las malas amistades que corrompen las buenas costumbres, por causa a veces de la condición humana de cada uno, el temperamento, la pereza, la negligencia. Por muchas cosas empieza a manifestarse la debilidad, y por causa de ella, de esa debilidad que nosotros tenemos, debemos ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y una de las cosas que en este texto yo encuentro es que nosotros no debemos pensar solamente en nosotros mismos. Pues lógicamente, yo siempre lo he dicho y lo creo y lo sigo predicando, que nadie puede poner el salvavidas a otro en el agua si antes no se pone el de él. Yo creo que si hay alguien que está allí ahogándose y necesita un salvavidas, y usted se quita el salvavidas suyo para ponérselo a otro, a lo mejor se ahogan ambos, o el otro lo ahoga a usted, pero no es así. Entonces debemos pedir primero, mire cómo dice, tanto por sí mismo como también por el pecado del pueblo. Entonces nosotros a veces
Oramos a Dios, nos arrepentimos, nos humillamos, reconocemos nuestros errores, nos ponemos delante de Dios, trabajamos en corregirnos, a veces diferentes ejercicios espirituales, el ayuno, la oración, el apartarnos de negarnos a nosotros mismos, a programas de televisión que nos contaminan, amistades, tenemos que dejar los lugares que frecuentamos, pero ¿qué de los otros? Entonces tenemos que orar porque aquellas personas que están rodeadas de la misma debilidad nuestra puedan ser librados por Dios. En este caso, el sacerdote solamente en lo que a Dios se refiere. Lo que a Dios se refiere no está hablando de dinero, no está hablando de amistades, no está hablando de beneficios materiales. A Dios, lo que a Dios se refiere es la salvación. Eso es todo, la salvación, la santidad, ¿no? El poder hacer su voluntad. Y dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Usted y yo no somos cristianos y somos sacerdotes porque nosotros quisimos ser cristianos, y como consecuencia de ser cristianos, de ser lavados con la sangre de Cristo, entonces ahora somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes porque nos llamaron para ser sacerdotes. Así lo dice la Biblia, nos llamaron para ser sacerdotes. Déjeme, yo voy un poquito a Apocalipsis, y ya regreso allí al texto. Yo voy a ir a Apocalipsis capítulo 1. Y dice en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, nos amó, mire la palabra como está escrito, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al sacerdote lo lavaban y lo ungían y le ponían sangre para consagrarlo. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes no para Él, para Dios su Padre. ¿Por qué no sacerdotes de Cristo? Porque Él es el sacerdote principal, Él es el sumo sacerdote. Él nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces regresamos al texto que traemos en Hebreos capítulo 5. Entonces estamos diciendo que Él nos constituyó sacerdotes. ¿Cómo nos constituyó? Primero por un lavamiento. El sacerdote, lo primero que hacían era que lo bañaban, literalmente era bañado totalmente, lavado en la puerta del tabernáculo. Luego le ponían una redoma de aceite y luego le ponían la sangre en la oreja, en los dedos, etcétera. Usted sabe eso. Entonces quedaba consagrado sacerdote. Nosotros hemos recibido también lo mismo, el lavamiento por el bautismo. Dice, ese es un lavamiento, el bautismo en agua. Número 2, el Espíritu viene sobre nosotros. Somos bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo. Y luego viene también el perdón de los pecados por la sangre, ¿no? Porque la salvación viene a través de que el pecado se borre a través de la sangre. Ahora, y nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entienda algo que muchos cristianos no hemos podido captar todavía. Ser cristiano es una honra. Una honra es un grado honorífico en que nos dan un honor, nos dan un privilegio, nos dan una condición superior que es admirada por los demás. Es un honor que a uno, le llamen al palacio presidencial, que es un honor. Para mí sería un honor que me mandaran un recado con alguien, o un correo electrónico, o un mensaje en que me dijeran, mire, le invitamos para la cena en el palacio presidencial tal día, tal hora, porque el presidente está cumpliendo años y quiere que usted como pastor ore por él, o le dé unas palabras de allí que dirija a usted la parte espiritual, la parte religiosa espiritual.
Y digo yo, bueno, pues si habiendo tanta gente letrada, tanta gente con títulos, tanta gente cerca de él en Bogotá, se ha tomado el trabajo de investigar, de preguntar, de mirar, de escudriñar, y se dio cuenta que aquí hay una persona que le sirve a Dios y quiso que fuera él. No es porque yo tenga más títulos que los demás, no es porque yo sea más importante, no es porque sea un teólogo, que no lo soy, no es porque sea un erudito ni un doctor, porque no lo soy, sino sencillamente porque él quiso. Y dice uno, bueno, a saber qué vio en mí, a saber cuál es su propósito. Y entonces, esta es una honra. Usted y yo somos cristianos, somos lavados con la sangre de Cristo, constituidos sacerdotes para Dios, para el Dios Altísimo, para presentar ofrendas y sacrificios por nuestros pecados y por los del pueblo. Y tengo que ser paciente, ¿ve? Con los ignorantes y con los extraviados. O sea que esto es un trabajo demasiado importante en el reino de Dios. Ese es el propósito, un trabajo muy importante y que se requiere número uno, de entendimiento, de obediencia y de paciencia, porque si yo no entiendo no puedo obedecer, y si yo obedezco, la Biblia dice que tengo que ser paciente para con todos, porque yo también soy de carne y hueso y tengo las mismas debilidades. El único sumo sacerdote que no estaba rodeado de debilidades era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él no conoció el pecado, él no tenía pecado. ¿Qué es lo que hace de un cristiano que sea débil? El pecado que habitó en él y que dejó huellas, que lo dejó marcado, que lo atormenta, que viene a su mente, o que de pronto lo consiente y no lo ha querido rechazar, no lo ha querido sacar de su corazón. Ahora dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Entonces, esto es una honra, no es para gloriarnos nosotros, no es para decirle, vea, si no hubiera sido por mí, usted no sería nada, porque yo le he enseñado la palabra, porque yo he orado por usted, porque si no hubiera sido por mí, entonces ese demonio no se hubiera ido. No, 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 esto es una honra que Dios nos da el privilegio de poderlo hacer por Él. El que libera es Dios, pero dice, no, no, hoy le toca a usted hacerlo, vaya, hágalo usted. Entonces yo vengo con la autoridad del Señor, vengo con una encomienda, vengo con un servicio, con un trabajo que yo le presto a Dios. Y Dios me dice, vaya, ore por él, vaya, enseñe la palabra, vaya, interceda por él, lo que sea. Entonces es una honra, Dios me honra con ese privilegio de poder orar por los demás, de poder enseñar la palabra, de poder redargudirlos. Y esto, por eso Pablo sigue hablando de este contexto y dice, esto es muy difícil de explicar por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. Y dice más adelante, pero eso no es el punto ahora. Dice, así tampoco Cristo se glorificó haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces nosotros fuimos engendrados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuándo fue engendrado usted? Yo hace 28 años. Usted hace 10, 15, 30, 50. Desde ese momento, su vida no tiene que ser, su vida y mi vida ha tenido que ser para gloria de Dios. Es glorificar a Dios con lo que hacemos. Por eso debemos nosotros aprender cómo fungir como sacerdotes. Cristo no se hizo sacerdote a sí mismo, sino le hizo sacerdote fue el que le dijo, mi hijo eres tú. Entonces quiere decir que los sacerdotes son los hijos de Dios. Para poder ser sacerdotes, Él nos tiene que hacer hijos. Y si somos hijos, debemos ser sacerdotes. Es un círculo virtuoso. Y aquí dice, como también dice en otro lugar, está apoyado en la Biblia, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya nosotros no pertenecemos al sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico es única y exclusivamente para la descendencia de Aarón de la tribu de Leví.
y nosotros somos gentiles. Entonces nosotros pertenecemos, nuestro sumo sacerdote es Cristo y nosotros somos los sacerdotes ayudantes, los que trastan el tabernáculo, los que llevan, queman incienso, los que prenden las lámparas y los que tienen comunión con el pueblo a través de los panes. Amén. Entonces nos constituyeron para eso. Esto es muy bonito aprenderlo. Y dice, entonces quiere decir que nosotros tenemos un orden, es un sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Y él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes de un orden de Melquisedec, de un orden celestial, de un orden eterno, eternamente sacerdotes, para siempre. Para siempre. Hermano, cuando estemos con el Señor, entonces vamos a seguir aconsejando gente y orando por los demás. El sacerdote no solamente ora por la gente y quema incienso. El sacerdote tiene otras funciones también, que tiene autoridad. Bueno, ya miraremos eso. Aquí dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire el proceso que tiene que sufrir Cristo, que seguir el proceso. Es engendrado por Dios. En el momento que es engendrado por Dios. Ahora, si nosotros miramos cuándo fue engendrado por Dios, no tengo la cita, mi hermano. Vamos a buscarla. A ver. No sé, está en Hechos de los Apóstoles. Se me viene una cita aquí, no tengo las herramientas, no cuento con. ¿Cuándo se hace sacerdote? Cristo se hace sumo sacerdote cuando resucita. Cuando resucita entre los muertos. Vamos a mirar si encontramos aquí fácilmente, aquí en esta concordancia, la cita. A ver, Señor, ayúdame. No contaba con este verso, pero me llega aquí. Aquí ya. Gracias, Padre. Dios es bueno. Hechos 13 dice aquí, dice versículo 29, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta es la gran equivocación con la doctrina, que muchos dicen, no, porque es que Cristo es creado por Dios. No, Cristo es engendrado como hijo para que sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Léalo allí, Hechos 13:33. Cuando resucitó, él fue engendrado como sacerdote de Dios. Empezó a ser sacerdote, su sacerdocio. Él vino aquí, ofreció el sacrificio y sube al Padre como sacerdote ya resucitado. Él no subió antes de resucitar. Se sienta en el trono del Padre y Dios le da todo juicio a él. Entonces miren las funciones de un sacerdote. Entonces nosotros también tenemos que juzgar. No, que no me juzgue, que usted no. Sí, se hace, pero solamente que no para condenar a nadie. Eso le corresponde al Señor. Bueno, gracias porque encontramos esa cita fácilmente. Entonces,
eh, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo hizo Cristo esa operación? ¿Cuándo se cumplió? Cuando Él resucitó entre los muertos, según dice Hechos 13:33. Ahora, cuando nosotros empezamos a ser sacerdotes, porque estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales, y juntamente con Él nos hizo sacerdotes según el orden de Melquisedec también. Sacerdote eterno, para que sepa, porque esa orden no termina, es celestial. Y habiendo sido perfeccionado, entonces un sacerdote, aunque fuera hombre, tenía que ser perfeccionado. Y se fue perfeccionado, ¿cómo? A causa del sufrimiento. ¿Y el sufrimiento por qué? Por causa de la obediencia. ¿Y la obediencia cómo la logró? Ofreciendo ruegos y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces quiere decir que un sacerdote tiene que encomendar su vida y depender totalmente de Dios. Esto es muy extenso para explicarlo, porque nos tocaría irnos al libro de Números y mirar la provisión, la familia, y todo dependía de Dios. Todas las cosas se las daba Dios por causa de su sacerdocio, por causa de esa unción que estaba sobre él. Y cuando nosotros entendamos esto, entonces vamos a poder depender de Dios, no depender tanto de los hombres. Pero vamos por partes. Y dice, y fue declarado hijo por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí es donde Pablo nos está diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Otra versión dice lentos para oír. O sea, no oímos las cosas al ritmo, a la velocidad que Dios quiere que las entendamos. Oímos las cosas, no las entendemos y las dejamos así. O escuchamos las cosas, no las entendemos y las dejamos así. Y no escudriñamos, no preguntamos, no oramos. Y entonces no podemos cumplir nuestro sacerdocio. Y si no podemos cumplir nuestro sacerdocio, no podemos tener los privilegios de un sacerdote. Y ahí sí dice mucho, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Y esto es para usted y para mí. Yo apenas lo estoy entendiendo, no se preocupe. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí entra lo que es el sacerdocio. No se dice luego el apóstol Pablo aquí, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces no se puede ejercer el sacerdocio, porque para ejercer el sacerdocio se requería una edad. Cuando usted va al libro de Números, creo que en el capítulo 2, de pronto el 2 o el 3, dice que el sumo sacerdote debía empezar su ministerio a los 30 años. Por eso el Señor le tocó a los 30 años empezar su sacerdote para cumplir con la ley. Pero esto no es ley para nosotros, hermanos. Es que, pues yo no soy sacerdote porque no tengo sino 18, 20, 25 años. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una aplicación espiritual, de madurez espiritual. Para nosotros el Nuevo Testamento, el sacerdocio es espiritual, porque no tenemos que tener un altar allí de piedra y a sacrificar animales y estar vestidos con túnicas. No, porque el sacerdocio nuestro es espiritual. Ahora, ¿qué le quiero yo decir en esta mañana? ¿Qué quiero yo que nosotros analicemos en esta mañana? Quiero que analicemos es la responsabilidad que nosotros debemos desarrollar. Número 1. Estamos constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Cuando vamos a interceder, que nuestra intercesión siempre lleve esa oración de pedirle a Dios el perdón por los pecados de la persona que está, porque eso es lo que hace Cristo. Cristo
perdona nuestros pecados, pero como esa función solamente le corresponde al sumo sacerdote, entonces los sacerdotes ayudantes lo único que tienen que hacer es llevar a la persona ante el sumo sacerdote y encomendarlo a él, que es el que pone la sangre y perdona el pecado. Entonces nosotros cuando vamos a interceder por una persona, por nuestros hijos, vamos, lo primero que yo hago es pedir a Dios perdón por sus pecados y decirle, Señor, por favor, te suplico, al entender, redargúyelo, corrígelo, Señor, instrúyelo, Señor. Señor, si no me oye a mí, usa otro sacerdote, porque no, nosotros no somos los únicos. Entonces también ahí tenemos que madurar. Tenemos que madurar porque nosotros no hemos sido constituidos sacerdotes por voluntad nuestra, sino por el lavamiento con la sangre y por la palabra y por el Espíritu. Nosotros somos sacerdotes porque Cristo nos lavó de nuestros pecados y nos hizo. Yo no le pedí que me hiciera. Él me lava y me hace. Me lava y me dice, bueno, usted ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted es mi ayudante. Usted va a hacer lo que yo le diga, usted va a cooperar conmigo. Por eso nosotros los fungimos aquí terrenalmente, perdonen la comparación, no es para exaltar a nadie, pero estamos haciendo el papel que hizo Cristo con sus discípulos, instruyéndolos para que ellos luego los envió a predicar. Y entonces cuando los mandó a predicar, ¿qué les dijo? Vaya y prediquen por todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto hay mucho que hablar, hay mucho que decir, es difícil de explicar, claro que es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque el creyente se ha hecho tardo para oír, ya no escucha, sino lo que quiere escuchar. Hay muchos que tienen comezón de oír, no quieren hablar, no quieren que le hablen sino de prosperidad, de bendición, de riquezas terrenales, pero no preguntan cuál es mi función, para qué Dios me salvó, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que fungir, cómo logro agradar a Dios, qué va a pasar con mi galardón. Tengo que dar cuenta a Dios. ¿De qué tengo que darle cuenta a Dios? No, yo no me meto con nadie, como el negrito del batey. No me meto con nadie, nadie se meta conmigo. No es la función de un sacerdote. Eso es difícil de explicar y se requiere mucho tiempo para explicarlo, pero se requiere más tiempo para poderlo comprender, porque esto solamente se da mediante una obediencia y un sufrimiento. Cuando uno empieza el sufrimiento, uno tiene que derramar su corazón delante de Dios. Cristo ofreciendo ruegos y lágrimas al que le podía librar. ¿Librar de qué? De lo que sea. A él de la muerte, porque él tiene que ir a la cruz. Pero a nosotros de qué? Librarnos también del acecho del enemigo. De muchas formas. Él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál era el temor de Cristo? ¿Cuál es el temor reverente? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar, que en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, en nuestro mover, en nuestro ambiente donde nos movemos, donde nos desarrollamos, que a veces hay cosas que se nos presentan fáciles y que pueden ser muy beneficiosas para nosotros, pero que no podemos echar mano de ellas sin contar con la voluntad de Dios. Señor, no quiero hacer esto. Por ejemplo, un predicador, no yo, un predicador cualquiera. Un predicador está al tope, a tal máximo de la angustia, de la preocupación, de la necesidad, de lo que sea. Póngame un apóstol Pablo en el capítulo 10 de la segunda carta de los Corintios. Y entonces él llega un momento en que dice, Señor, perdóname, yo no quiero predicar más. Señor, yo no quiero, he recibido maltrato, me pagan mal, todo lo que yo hago es malo, me lo critican, todo. Por favor, Señor, yo te pido que me perdones. Te pido que me perdones, pero yo no quiero. Yo no quiero ir a hablarle a esa persona. Padre, perdóname, tú sabes todo el mal que me ha hecho.
Perdóname, Señor, porque tú sabes todo el odio, lo que me ha desprestigiado, lo que ha sido oposición y ha sido causa de dolor. Yo no quiero ir, está agonizando, se va a morir, me mandó a llamar que para que llorara por ella. Yo no quiero ir, perdóname, que vaya otro. Señor, mando a fulano, mando a sutano. Pero, Señor, yo no quiero tomarme esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Dios le va a contestar, pues anda vos, porque vos sos un sacerdote y para eso te puse. Y punto, y se acabó. Y creo que ese problema es número uno en la iglesia, que no queremos sino ayudar y ministrar a los que son de nuestra complacencia, a los que están más cercanos, los que tienen nuestro mismo temperamento, los que más se acercan, y etcétera. Entonces, esta función es difícil de entender, es difícil de explicar. Y cuando usted sigue el contexto del capítulo 6, allá más adelante, que tanto que hemos tocado ese texto, porque la hierba que produce, la tierra que produce hierba provechosa, aquella tierra que recibe la lluvia y que debe producir hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, para que reciba bendición de Dios. Entonces aquí tenemos un gran problema, y es que vamos a hablar del sacerdocio. Vamos a hablar del sacerdocio, que es difícil de explicar. Y esta semana, con la ayuda de Dios, este va a ser mi tema en sello para un poquito. Vamos a darle a esto. Yo quiero aprender, quiero oír otros conceptos, otras opiniones. Quiero que Dios me ministre también con esta enseñanza. Y dice, porque dice, y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es un niño. Entonces, ¿qué tanta experiencia tenemos nosotros con la palabra? Es inexperto en la palabra. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos con la palabra? La palabra dice que ya somos libres de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres por medio de la sangre de Cristo. Somos libres de esas tendencias, de esas enseñanzas, de esos conceptos, de esas opiniones, de esas ataduras y de esas maldiciones que rodearon nuestros antepasados, hermano, y que aprendimos de ellos tantas cosas. O seguimos fungiendo como ellos lo hacían. Seguimos haciendo las cosas como mi papá las hacía, como mi mamá las hacía. Es que mi papá me decía, haga esto, yo por eso lo hago, mi mamá me enseñó. Sí, hay cosas que el Señor dice que debemos escuchar la instrucción de la madre y la corrección del padre. Y está bien, hay muchas cosas bonitas, hermosas, de valores familiares, valores humanos que nos enseñaron. Pero estoy hablando de la palabra, no inexperto en la cultura, no, que es inexperto en la palabra de justicia, la palabra de verdad. Tenemos experiencias en que la palabra diga, por su herida Él me curó, y que yo haya visto que esa palabra ha actuado en mí. Entonces aquí yo estoy muy tocado con este tema. Muy tocado, es un tema que puso Dios ahí después de que oré. Es que es ser sacerdote de Dios. Ahora yo quiero parar aquí un poquito y quiero que usted mire qué función tiene que hacer un sacerdote. Vamos a mirarlo. La única fuente que tenemos de información es la Biblia, y entonces vamos a mirarlo en el libro de Levítico. A ver, Levítico, ¿qué capítulo será? Como en el capítulo 13. Vamos a leer una función aquí. Hay muchas funciones que nos las va a dar la Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Se le lleva a Cristo o se le lleva a uno de sus siervos, a uno de sus ministros. Entonces el sacerdote tiene que examinar, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo.
Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciera más profundo que la piel, ni el pelo se le hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Lo ponía en cuarentena también, 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar otros 7 días. No evoluciona. Entonces, más cuarentena. Mire que lo que estamos viviendo, yo me río porque digo yo, Señor, ¿no será que eh, nosotros no nos hemos sabido examinar? Que la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y dice, y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si pareciera haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio en la erupción y lavará sus vestidos y será limpio. O sea que él tenía una erupción, pero tenía que lavar sus vestidos. Hay una llaga que es de lepra, que es el pecado ya declarado. Hay otra que es principios, que hay que examinarlo muy bien. El sacerdote tiene que tener discernimiento, saber quién está a su lado, saber quién es el leproso y quién simplemente es una erupción y que tiene que aislarlo, que hay gente que está bien, no es leproso, pecaminoso ese que no puede estar en comunidad con los demás porque los contamina, pero puede ser que esté brotando la lepra en alguien y nosotros tenemos que discernir para separarlo de los demás. Nosotros tenemos que tener un buen discernimiento, no podemos llamarle bueno a lo malo, dulce a lo amargo. En los labios del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría porque él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Luego dice por ahí en Deuteronomio, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de contienda, de pleito, entre uno y otro, acudirás al lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre y hablarás al sacerdote o al juez que hubiere puesto Jehová allí, y él te declarará la sentencia acerca del pleito, el conflicto que estés teniendo. Él lo hará conforme a la palabra. Entonces mire la responsabilidad que nosotros tenemos. Esto no es que se me ocurrió a mí, esto es que se me reveló, solamente eso. Entonces nosotros leemos Hebreos. Ay, qué bonito pasaje. Y uno dice, ay, el Señor sí sufrió y lloró y se angustió. Amén. Y dijo, si es posible, pásame esta copa. Amén. Que la tal tristeza estaba, que moría de tristeza. Amén. Pero es que él fue declarado sumo sacerdote. Él fue constituido. Y él no quería. Pero el Padre le dijo, oh, para eso te envié. Entonces, amén. Que se haga tu voluntad. Y aquí voy. Y después de que resucita es que se vuelve sumo sacerdote. Es que lo engendran como sumo sacerdote. De modo que usted es perdonado del pecado y yo soy perdonado. Pero hasta que no resucitemos no somos engendrados como hijos de Dios. Engendrados por la palabra, sabiendo que fuiste engendrado no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hay personas que van a una iglesia, van a una reunión, van a una campaña evangelística, que ya no hay de esas, y o usted le predica la palabra y él acepta y hace la oración de fe, pero nunca nace y pretende ser bendición de Dios, pretende
las cosas. Hay que hablar más de esto. Creo que hay que hablar muchas cosas. Es difícil de entender, difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque de esto no se habla. Y entonces la gente, el creyente, no se ha entrenado en escuchar a Dios. Está más entrenado en escuchar emociones, en escuchar paradigmas de hombres, en escuchar programación de hombres que en escuchar a Dios. Tanto que no sabemos distinguir cuando un hombre de Dios nos está hablando de parte del Señor y cuando otro hombre de Dios, que es un hombre de Dios, está hablando de su propio corazón y por sus propios conceptos y opiniones. Y aquí creo que se abre un nuevo rollo de doctrina en el cual tenemos que escudriñarlo, aprenderlo, ponerlo por obra. Y ahí sí, hermano, aférrese, porque las bendiciones para el sacerdote son especiales, son especiales. No, el diablo no se las puede quitar, no se las puede impedir si usted es un sacerdote de Dios. Por ejemplo, la gloria nadie se la puede quitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó entre los muertos. Que Mahoma, que Buda, vaya, mírelos allá, si acaso todavía existe cualquier cosa de ellos. La tumba de Cristo está vacía porque Él resucitó. Estuvo ocupada 3 días, pero de ahí quedó como un testimonio de su resurrección. Nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo, somos la sal del sacrificio. Todo sacrificio debía llevar sal. Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿y en dónde encajamos nosotros en esto? Ahora lo entiendo mejor, porque el sacerdote iba con sus sacerdotes, el Señor iba con sus discípulos, el Señor adelante y los discípulos atrás, siguiendo sus pasos. Por eso es que todo ese proceso que habla Romanos, que bautizados con Él, sumergidos en su muerte y también en su resurrección y para vida nueva y toda esa cuestión. Ahora tenemos que mirar las bendiciones del sacerdote. Es más, luego dice, hablando de la lepra, mire, tenemos que entender más. Bueno, miremos aquí, hasta cuando la lepra, hasta la lepra le tumba hasta el pelo. De ese capítulo 13 que es importante. Y el 14 dice, a ver, santo el Señor, una lepra en una casa. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, a la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Dios puede poner plaga de lepra en alguna casa. O sea que hay casas que tienen lepra. Y dice, vendrá aquel a quien fuere, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿A quién tenemos que ir? Al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Por qué? Hay una plaga en mi casa, parece lepra. Mi hijo, mi hija está como con raro, como con sus cosas y parece que la lepra se me va a meter a la casa, Señor. Necesito que la examines. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de entrar a mirar la plaga para que no sea contaminado con todo lo que estuviera en la casa. ¿Qué tiene que hacer para no contaminarse usted con la lepra? Sacar todo aquello donde pueda pegarse la lepra. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Hay que sacarlo de la casa. ¿Qué programa de televisión, internet, tantas cosas que hay, hermano? Malas amistades, gente que va a contaminar la casa también. Estos son de enseñanzas. Esto está escrito como ejemplo para nosotros.
Y dice, y examinará la plaga, y si estuvieran manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote, o sea, mire, tanto en la piel como en la pared de la casa, se penetraba, ¿no? Se empezaba a hundirse, como a tratar de perforar. Eso es el pecado, porque la lepra es símbolo de pecado. Hay veces que el pecado trata de entrar y deja huellas que nosotros tenemos que examinarlas. No podemos ignorarlas. Y dice, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y les echarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Hasta donde yo he oído, nosotros también como casa espiritual, como piedras vivas y casa espiritual, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para presentar ofrendas y sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Voy a leérselo literalmente y creo que con esto vamos terminando porque vamos a participar de la Santa Cena. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, creo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, no sed arrancados, edificados. Pero si una piedra cogió lepra, hay que sacarla de la casa. Ser edificados, hay que examinarla primero. Hay un proceso que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto. Él la va a examinar, va a cerrar la casa, va a volver a examinarla. También hay cuarentena. Yo digo, esta cuarentena no será eso, que el Señor está examinándonos como piedras vivas. Y dice, como ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿No será que por no ser edificados como sacerdocio santo, por no presentar sacrificios agradables a Dios, se nos pega la lepra? Porque sacrificios se pueden presentar muchos. Caín presentó un sacrificio, pero no le agrada a Dios. Y nosotros tenemos que presentar sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces puede ser que nuestra casa, habitación, esté contaminada con lepra. Puede ser que nosotros, como casa espiritual y sacerdocio santo, tengamos algunas áreas que están siendo contaminadas o está brotando la lepra en los ojos, en los oídos, en las manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pies, no por el coronavirus, sino por la desobediencia. Entonces el sacerdocio tiene mucho que cortar, mucha tela porque tenemos que mirar un montón de cosas. Yo no sé si en la tarde Dios me permite hablar de lo mismo, pero de todas formas quiero que entienda con esta corta introducción, hermano, pero clara, porque la Biblia es clara. Usted y yo fuimos llamados a ser sacerdotes y estamos constituidos a favor de los hombres. Es la solución para la lepra, la tiene el Señor. Nosotros únicamente tenemos que presentar a las personas, examinarlas y presentárselas a Dios. Luego hablaremos de la oración. Vamos a participar, hermanos, de la Santa Cena. Creo que es un momento para examinarnos. La Biblia dice que nos examinemos cada uno a sí mismo y que comamos así del pan y bebamos de la copa. Y entonces estamos constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Si su hermano no se congrega, si no le habla, si no lo ama, si no está bien con usted, ¿quién es el que tiene que arreglar el problema?
¿quién es el que tiene que llevarlo delante de Dios? ¿Usted o el pastor? Todos somos sacerdotes. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo primero y tiene que saber que está constituido a favor de los hombres. Ya no más acusación, ya no más juicio. Estamos constituidos a favor, no en contra de los hombres. La intercesión no puede ser acusando. La intercesión es para llevar a las personas que tienen esos problemas de falta de vida espiritual, de falta de amor, de falta de muchas cosas, presentárselos a Dios y decirle: Dios, intercede, interviene, purifica, santifica, toca, bendice. Y tenemos que saber dar respuesta a cada uno de acuerdo a su necesidad. Entonces el sacerdote tiene que manejar perfectamente la ley y aplicarla perfectamente, empezando por uno mismo. Vamos a orar al Señor, presentemos este pan, esta copa. Digámosle: gracias, Padre Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y porque tú, Señor, eres grande y poderoso. Porque tú eres excelso, Rey de reyes y Señor de los señores. Señor, somos un reino de reyes y sacerdotes. Tú eres el sumo sacerdote de nuestra profesión, eres tú. Glorioso y poderoso, excelso Dios, eterno y maravilloso Rey de reyes. Yo te he engendrado hoy, dice la palabra, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso sucedió en tu resurrección. Pero también nosotros hemos sido engendrados como sacerdotes tuyos, Señor. Y somos siervos, siervos tuyos también, porque fuimos engendrados por la palabra para ser un reino de reyes y sacerdotes, lavados con la sangre del Cordero. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entenderlo. No podemos oír tardíamente más tu palabra, tenemos que ponerla por obra. Hay cosas difíciles de explicar, hay otras difíciles de entender. Igualmente, Señor, solamente tú nos puedes dar una solución. Y has puesto un sacerdocio terrenal también, Señor, para perfeccionar a los santos, para que los santos puedan hacer la obra del ministerio. Yo bendigo este pan y esta copa, que son el testimonio de tu muerte y tu resurrección, y son testimonio también de tu venida. Te pido bendición en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas este pan y esta copa, Señor, y que, Señor, la gracia tuya, el poder, la misericordia tuya opere un milagro glorioso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro bendición. Cada uno debe examinarse a sí mismo y comer así del pan y de la copa. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados, Señor. Ayúdanos, Señor. No te olvides de tus misericordias y límpianos de toda iniquidad. Yo bendigo a cada hermano que participa en este momento. Bendigo, Dios mío, este medio por el cual nos podemos comunicar. Y bendigo tu nombre eterno, Señor. Bendigo este pan y esta copa, y lo tomo creyendo, Señor, tu palabra, que dice que tu cuerpo fue entregado por nosotros y que por tu herida fuimos curados. Yo declaro bendición, sanidad, libertad, gracia y misericordia, perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Comamos el pan. Igualmente, Señor, delante de ti estamos y presentamos también esta copa, copa de bendición. Señor, copa de bendición para nosotros, copa de sufrimiento para ti. Y la tomamos en el nombre de Jesucristo. La bendecimos, Señor, y bendecimos cada hermano que participa de ella, sabiendo que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, muchas gracias.
recibimos tu bendición, recibimos, Señor, tu gracia y recibimos, Dios mío, tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Así pues, dice la palabra, todas las veces que comieren de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición de poder compartir la palabra. Te damos gracias, la bendición de poder recibir la revelación de ella, Señor. Te damos gracias, Dios mío, bendito Dios, para honrarte, glorificarte, exaltarte y darte la gloria. Muchas gracias, bendito Dios, por cada hermano. Bendice tu iglesia, los que están en cada una de sus casas, Señor. Aquellos que no tienen medio de comunicación para unirse a nosotros. También, Señor, sobre ellos extendemos, Dios mío, el deseo de nuestro corazón, porque tú, Señor, impartas una bendición especial. Por aquellos, Dios mío, que están en sus casas, cuyas familias, Dios mío, Señor, no han sido convencidos de pecado. Señor, yo te pido que operes en sus corazones, que uses, Dios mío, cualquier medio. Tú tienes muchos sacerdotes y todos dispuestos a fungir para ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias y bendecimos a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, ha sido una bendición poder estar aquí con ustedes, un gozo, y la invitación a las 6 de la tarde estaremos nuevamente emitiendo esta señal para compartir la palabra y participar de la Santa Cena. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la tarde, con la ayuda de Dios, y nos presta la vida, aquí estaremos.